Estimados amigos, pues hoy hay que entrar al tema que tiene inundadas las redes y que tiene a todos los guatemaltecos atentos de cuál será el final de esto que está aconteciendo. Ustedes recordarán que yo he venido insistiendo desde hace más de un año, diciendo que la confrontación no nos lleva a nada, diciendo que la politización de la justicia y la judicialización de la política son enfermedades que están parando el desarrollo del país y que nos están condicionando. Hoy estamos viendo que el país llega a un estadio de confrontación y a un estadio de caos. Confrontación y caos es lo que está hoy mandando en Guatemala. Y que nos está consolidando en un estado fallido. Mire, hablemos las cosas claras. Desde el momento en que se empezó a politizar la justicia, que se empezaron a tomar medidas para, a través de los tribunales, a través de persecuciones, empezar a retorcer el brazo, a violentar políticas, a querer impulsar una reforma constitucional, empecé yo a decir que estábamos mal, que eso no se debía hacer. ¿Por qué? Porque la justicia es para hacer prevalecer los derechos, para darle garantías a una persona, para perseguir las mafias, para perseguir el delito. Y la política es para hacer viable las acciones de desarrollo. Pero cuando se mezclan las dos cosas, o cuando una quiere ponerse por encima de la otra, se pierde el balance. Y eso es lo que ha estado pasando en el país. Un grupo muy identificado dentro de CICIG y el MP han querido utilizar la posición y el poder en las instituciones de derecho para manipular decisiones políticas. Entonces han pervertido el derecho y han contaminado la política. ¿Por qué? Porque la política no se hace así. No podemos pensar nosotros que vamos a hacer un partido político que parta de ¿qué? De unas decisiones que se tomen por jueces. No, eso no es así. Eso no es lo correcto. Nosotros realmente tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo en cierta forma en que nos permita a los guatemaltecos que la política se ejerza como la política se tiene que ejercer y el derecho se ejerza como el derecho se tiene que ejercer. Hemos llevado el país a una confrontación, a un temor, y ese temor ahora empieza a dar los malos resultados que hemos venido nosotros anunciando. Por el otro lado tenemos un caos, y ese caos es un caos administrativo, que nosotros hemos denunciado. Un ejecutivo que no repara carreteras, que tiene abandonados los hospitales, que no tiene unas políticas coherentes de desarrollo en el país. Y entonces estamos ante un elemento distorsionador que se llama manipulación del derecho y un elemento de caos, de incapacidad que se llama el Ejecutivo. Hoy, naturalmente, tarde o temprano, esta confrontación tenía que darse. Y hoy estamos enfrentados a esa confrontación. Vienen y denuncian que el señor presidente va a ir a Naciones Unidas y que va a ir a pedir la salida del señor Iván Velázquez. Y se adelantan, sin que ellos todavía han dicho que sí o que no, se adelantan y empiezan toda una campaña en donde pareciera que es en la calle, en donde se va a dilucidar si van o no van a quitar al señor Velázquez. La experiencia que yo tengo de haber trabajado con Naciones Unidas y haber tenido conflictos similares a estos, yo sé que Naciones Unidas va a actuar imparcialmente, que Naciones Unidas va a ser objetiva. Miren ustedes, si el señor Iván Velázquez ha cometido abusos
y el señor Iván Velázquez ha actuado al margen de lo que es su mandato, y el gobierno de la República de Guatemala se lo puede demostrar y va con hechos, va con pruebas, lo más probable es que quiten al señor Velázquez. Y es correcto que lo quiten si él se ha extralimitado en sus funciones, si él se ha metido en la política, si él se ha metido a operar sobre temas nacionales, porque está perfectamente claro dentro de sus acuerdos que le dan a él la autoridad para estar en Guatemala. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones es perseguir las mafias, desarticular todos los instrumentos delictivos que están incrustados en el Estado y que tienen vinculación entre el crimen organizado o el crimen común y corriente con lo que es el país. Todo eso, señores, tiene que tener una vinculación. Y esa vinculación tiene que ser probada para que Naciones Unidas tome en serio una acusación de esta naturaleza. Si eso no se prueba, Naciones Unidas no lo va a mover y no tiene por qué moverlo. ¿Por qué? Porque es un funcionario que está dando un apoyo al país. Entonces ahora, por el otro lado, esta confrontación que el día de hoy se está dando entre estos grupos de poder, de estos dos ejes de poder, uno incrustado en el Ejecutivo y el otro incrustado en el Poder Judicial, a nosotros nos están causando serios problemas. ¿Por qué? Porque nos está dando una polarización que el pueblo de Guatemala ya no la quiere. Nosotros tuvimos un conflicto armado de 34 años que polarizó al país y que todavía nos tiene marcados. Todos oímos que la derecha, que la izquierda, y vemos cómo se pelean, inculpándose cosas unos a otros, cuando el país lo que quiere es que superemos esas diferencias y que encontremos senderas para caminar hacia el desarrollo. Sin embargo, el atavismo, un conflicto que duró 34 años, nos tiene estancados en el pasado. Ahora estamos viendo un conflicto, tenemos diputados amedrentados, tenemos jueces amedrentados, tenemos todo. ¿Por qué? Porque hay un espejismo de persecución y una realidad de persecución que se está dando día a día a través de una serie de acciones que llaman justicia estratégica, que nosotros llamamos justicia selectiva, que es nefasta para el país y que nos está llevando ¿a qué? A la confrontación que hoy estamos viendo. Esta confrontación polariza a los guatemaltecos, por lo que más quieran. Ya tuvimos 34 años de polarización y más. Casi nosotros nacimos en la polarización con la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó y nosotros seguimos polarizados. Ya, Guatemala no necesita eso. Nosotros necesitamos podernos entender. Por el otro lado, señores, es ya el momento en que tengamos gobiernos que se dediquen a atender las necesidades del país. Cuando nosotros vemos que la negligencia administrativa produce casos como el de los hogares comunitarios, como el de las gaviotas, como lo que pasó en el Hospital Roosevelt la semana pasada, nosotros vemos que estamos prácticamente ante la inexistencia de un gobierno que esté preocupado por el mandato que el pueblo le ha dado. Hoy nosotros estamos ante una situación que una confrontación y un sistema de temor patrocinado por la persecución judicial y por el otro lado una eficiencia y una incapacidad de los gobernantes tienen al país en caos y paralizado. Guatemala está paralizada. La gente se queja, no hay empleo. La vida no se puede vivir. Hay muertos en las calles, hay persecución, hay preponderancia de las maras. El crimen organizado tiene en el país un santuario. Entonces, ¿de qué nos sirve toda esta parafernalia de un sistema que solo porras se echan? Hoy todo el mundo está confrontado, unos atacándolos y los otros echándole porra. Pero en realidad, señores, entendamos, teníamos 98% de impunidad y seguimos con el 98% de impunidad. Tenemos una presa impresionante de justicia que no se ejerce. Los guatemaltecos estamos esperando por justicia 10 años de CICIG y la cosa no ha cambiado. Tenemos por el otro lado hacinadas nuestras cárceles
Y cualquier persona que está sujeta ya de ser dada en libertad tiene que esperar hasta que le puedan fijar una audiencia. Y si ese día le dio catarro al juez o tuvo cualquier problema, la audiencia se va para 3 meses más. Mientras tanto tenemos el índice de hacinamiento carcelario más, creo que es el tercero más grande en el mundo. ¡Oh, por favor! Nosotros no podemos seguir tolerando que la confrontación, que la ineptitud administrativa, que el caos siga paralizando a nuestro país. Que la educación siga como está, que la salud siga abandonada, que las carreteras tengan cada día más hoyos. No, ya no, por favor. Y que ahora el país viene y sale un tema de una petición. Pónganse ustedes, si el señor presidente de la República tiene suficientes pruebas para pedir que releven al señor Iván Velázquez, que las presente y que se vaya. Y si no tienen suficientes pruebas, que esperen. Lo mismo con la fiscal. La fiscal ahora viene y amenaza. No, señora, usted le toca su periodo que termina en mayo del año entrante, espere. Pero no vengan con este tipo de confrontaciones, porque este tipo de confrontaciones nos afectan. Ni tampoco estamos ante algo que nunca ha sucedido en el país. Es falso. Recuérdense ustedes lo que pasó con el señor Castresana, el antecesor del señor Iván Velázquez. Se empezó a saber de una serie de anomalías, de muchos millonarios guatemaltecos que le ponían el jet para que fuera y viviera por todos lados. Empezó a tener complacencia con una serie de grupos que debían de estar en la cárcel, pero no estaban en la cárcel. Y tarde o temprano, el propio secretario de Naciones Unidas le dijo: venga para acá, don Carlos Castresana, o usted renuncia o usted se va. Esto es muy sencillo. Si hay pruebas contra el señor Iván Velázquez, preséntenlas. No hagan aspaviento. Y tampoco salgan a quererlo defender a priori. Y si no hay pruebas, que no lo quiten. Que el señor siga haciendo el trabajo. Y se acabó. Si no estamos satisfechos con su trabajo, al final de su periodo que se vaya. Pero ¿qué es lo que sucede actualmente? Y ojalá que si el gobierno va a ir a hacer una presentación para solicitar la remoción de este personaje, que lo haga con pruebas. Y que presente las pruebas. Yo conozco el mecanismo de Naciones Unidas. Naciones Unidas no va a proteger a nadie que ha infringido la ley o que no ha cumplido con sus obligaciones si se demuestra que lo ha hecho. No puede, porque son muchos ojos los que Naciones Unidas tiene puestos arriba. Pero para esto, y que vayamos a la calle, y que ahora ya se está pidiendo ir a la plaza, y que las organizaciones en favor del gobierno ya están pidiendo que se bloqueen los caminos. No, señores, esto es parte de una polarización que el pueblo de Guatemala sinceramente ya no la necesita. Los guatemaltecos ya hemos estado polarizados, los guatemaltecos ya hemos peleado mucho. Los guatemaltecos no podemos superar las zanjas que nos ha dejado el pasado para podernos entender, como para ahora venir a crear nuevas zanjas por un extranjero, o por una fiscal, o por un presidente, o por un vicepresidente, o por 10 diputados, o por lo que sea. Guatemala necesita reconciliarse. Guatemala necesita entenderse. Guatemala necesita empezar a caminar, a resolver los problemas de la inseguridad, de la falta de alimentación, de la falta de empleo, de la desnutrición, del analfabetismo, de la falta de salud, de tapar los hoyos en las calles. Son 10,000 cosas que los guatemaltecos tenemos que hacer. Combatir el crimen, combatir la corrupción, pero combatirla sin demagogia. Hoy hay unas personas diciendo que ellos están en contra de la corrupción. Y yo diría, si ellos están en contra de la corrupción y conociendo yo lo que ellos han hecho, ellos deberían darse voluntariamente para ser encarcelados. De otra forma el país no va a salir adelante. Y esa es la situación en la que nosotros estamos. Nosotros no podemos seguir fomentando ni la polarización,
ni la confrontación, ni tienen los guatemaltecos por qué seguir tolerando el caos administrativo. Hoy leí una expresión de un joven de la Universidad de San Carlos llamado Osael Martínez, que decía que Jimmy es corrupto nacional e Iván el invasor, para meter a otros corruptos internacionales, decía él. Parece que nuestro pueblo no tiene ganancia con ninguno de los dos bandos, por ende no vale la pena salir a defender a ninguno. Yo digo que nosotros los guatemaltecos, siguiendo un poco el pensamiento de este joven, deberíamos darnos cuenta que tenemos que defender lo correcto, y realmente los que nos están confrontando, los que nos están manteniendo en un caos de ingobernabilidad, de abandono y de tristeza, no merece que los defendamos. Lo que les pedimos, que ojalá civilizadamente, si hay cosas incorrectas que hay que plantear con respecto al señor de la CICIG, sean planteadas. Y el pueblo de Guatemala debe recaudar sus formas para poder replantear y hacer conciencia de los errores que se han cometido cuando hemos llevado a un país a que camine por carreteras de caos y no por las vías de desarrollo que todos los guatemaltecos queremos que el país camine, para que nos podamos entender, para que tengamos una vida más armoniosa, para que podamos trabajar en paz y para que Guatemala sea el país que todos añoramos. Yo le pido a Dios realmente que estos conflictos que se están dando en Guatemala sirvan para ir bajando máscaras, para ir bajando caretas y que los guatemaltecos sepamos quién es quién en nuestro país. Muchísimas gracias y que el Señor los bendiga.